La bala de cañón silbó junto a la cabeza del general Dupont, tan cerca que sintió el calor abrazarle la mejilla. A su alrededor, 12.000 de los mejores soldados de Napoleón, coraceros de élite, infantes de marina imperiales, la propia guardia del emperador, morían. No en una gloriosa carga de caballería, no en una heroica última resistencia. Estaban siendo sistemáticamente destruidos por un enemigo al que el propio Napoleón había llamado campesinos despreciables con armas oxidadas. En 9 horas, la reputación de invencibilidad de Francia se haría añicos, y lo que los generales franceses descubrieron al llegar finalmente a esas posiciones de artillería españolas atormentaría a Napoleón el resto de su vida. 19 de julio de 1808. Bailén, España. El sol ni siquiera había salido y Miguel Ortega ya estaba seguro de que iba a morir. El carpintero jinense de 23 años había estado sosteniendo un martillo 3 meses atrás. Ahora agarraba una baqueta con manos que no dejaban de temblar, de pie detrás de un cañón de bronce de 2 kilos que parecía un juguete comparado con los monstruos franceses que había visto demoler las murallas de Córdoba. A su alrededor, 14.000 soldados españoles, la mayoría agricultores, herreros, pastores que jamás habían disparado un tiro con ira, esperaban en la oscuridad cerca de un pequeño pueblo andaluz del que nadie fuera de España había oído hablar. Estaban exhaustos, estaban aterrorizados y estaban a punto de enfrentarse al ejército que había conquistado toda Europa. El comandante de la tripulación de cañones de Miguel era un hombre llamado Sargento Torres, un veterano de 42 años de las antiguas guerras que había pasado las últimas 3 semanas enseñando a los civiles a apuntar la artillería sin suicidarse. Torres tenía el rostro curtido de quien ha visto morir a demasiados jóvenes y no veía con optimismo las posibilidades de Miguel. Durante el entregamiento, Miguel había cargado la pólvora al revés 2 veces, casi se voló la mano una vez y vomitó de miedo tantas veces que los demás artilleros empezaron a llamarlo La Fuente. Pero Torres también vio algo más. Cuando Miguel por fin acertó, cuando ese primer disparo de práctica resonó a lo lejos y dio justo donde había apuntado, las manos del chico dejaron de temblar. Durante unos 5 segundos. Luego, el terror regresó. Nadie podía culparlo. La gran armée de Napoleón Bonaparte había aplastado a todas las fuerzas militares profesionales de Europa, los austriacos en Austerlitz, los prusianos en Jena, los rusos en Friedland. Una nación tras otra habían lanzado a sus mejores soldados contra la maquinaria francesa y los habían visto romper como olas contra las rocas. ¿Y España? Se suponía que España sería fácil. Napoleón había instalado a su hermano José en el trono español y los generales franceses ya estaban dividiendo el territorio español como si fuera una provincia conquistada. El general Pierre Dupont había sido enviado al sur con 12.000 tropas veteranas para pacificar Andalucía y había hecho exactamente eso. Cuando la guarnición española en Córdoba intentó resistir, la artillería de Dupont había reducido sus posiciones a escombros en horas. Sus coraceros, caballería pesada con petos de acero que podían convertir balas de mosquete, habían atropellado a la infantería española como si fueran blancos de práctica. En 6 semanas, Dupont había capturado o matado a más de 4.000 soldados españoles, mientras que perdió apenas 200 de sus propios hombres. La burla francesa fue sistemática y brutal. Los oficiales de Dupont calificaron la resistencia española de comedia. En cartas capturadas posteriormente, soldados franceses escribieron a casa describiendo cómo los milicianos españoles disparaban sus mosquetes, fallaban por completo y huían gritando. Un capitán francés les dijo a sus superiores que una sola compañía de infantería francesa valía un batallón español entero. El propio Napoleón había dado órdenes específicas. Los ejércitos españoles son despreciables. Se disolverán al primer enfrentamiento serio. Ese desprecio estaba a punto de costarle todo a Francia. Esto es lo que los franceses no entendían. Mientras conquistaban Europa con una fuerza abrumadora y tácticas tradicionales, los comandantes españoles habían estado estudiando. En concreto, habían estado estudiando qué sucedía al enfrentarse a un enemigo con mejor entrenamiento, mejor disciplina y mayor potencia de fuego. La respuesta no era combatirlos como esperaban. La respuesta era la artillería. Pero no la artillería a la que los franceses estaban acostumbrados. La doctrina francesa estándar de 1808 giraba en torno a los enormes cañones de 12 libras. Estas eran armas de asedio devastadoras que podían atravesar las murallas de las fortalezas y destrozar formaciones de infantería a 1000 metros. Eran los reyes del campo de batalla, las armas que le habían otorgado a Napoleón la mayoría de sus victorias, pero tenían una debilidad crítica, eran lentos.
Un cañón francés de 12 libras pesaba más de 2.000 libras, requería 8 caballos para moverse y una tripulación entrenada tardaba 5 minutos en reposicionarse 15 metros. Una vez que se colocaba una batería francesa de artillería en posición, se quedaba ahí. Todo el sistema táctico francés se basaba en esa realidad: establecer las posiciones de artillería, utilizarlas para debilitar las líneas enemigas y luego enviar infantería y caballería para rematar el trabajo. Los españoles tenían algo diferente: cañones de 4 libras. Para los artilleros franceses, estas eran armas de broma. Un cañón de 4 libras disparaba una bala que pesaba, como ya habrás adivinado, 4 libras, en comparación con las 12 de los cañones franceses. Tenían menos alcance, menos poder de penetración y no podían derribar fortificaciones. Los oficiales de artillería franceses se reían a carcajadas al ver cañones de 4 libras españoles capturados. «Juguetes», los llamó un general francés, apenas dignos de una guarnición provincial. Pero esto es lo que los oficiales franceses no tuvieron en cuenta. Un cañón español de 4 libras pesaba 300 kilos, solo necesitaba 4 caballos para moverse, y una tripulación entrenada podía desacoplarlo, disparar, acondicionarlo y moverse a una nueva posición en 90 segundos. ¡90 segundos! Para cuando una batería de artillería francesa se daba cuenta de que estaba bajo fuego y comenzaba el laborioso proceso de reposicionamiento, los cañones españoles podían disparar desde 3 puntos diferentes. Era guerra de movimientos antes de que la guerra de movimientos tuviera nombre, y el 19 de julio de 1808, 12.000 soldados franceses estaban a punto de descubrir lo que eso significaba. Miguel desconocía toda esta teoría táctica, solo sabía que el sargento Torres les había inculcado obsesivamente una sola cosa: velocidad. Cargar rápido, apuntar rápido, disparar rápido, moverse rápido. Durante 2 semanas, Torres les había enseñado la secuencia hasta que a Miguel le dolían los hombros de embestir las cargas y le zumbaban los oídos por la conmoción cerebral. «No están intentando derribar muros, muchachos», había gritado Torres durante el entrenamiento. «Están intentando matar a los franceses antes de que los maten a ustedes. Y no pueden hacerlo si se quedan parados en el mismo sitio el tiempo suficiente para que los encuentren». La noche anterior a la batalla, Miguel no pudo dormir. Ninguno de ellos pudo. Habían oído historias de lo que ocurrió cuando los ejércitos franceses sorprendieron a las fuerzas españolas en campo abierto. En Medina de Rioseco, apenas un mes antes, 14.000 soldados españoles habían sido derrotados por 9.000 franceses. Más de 1.000 españoles muertos en pocas horas. Miguel no dejaba de pensar en su hermana Elena, allá en Jaén. Tenía 16 años. Si los franceses conseguían abrirse paso, si Andalucía caía, sabía exactamente qué le sucedería. Había visto los pueblos quemados, había oído los gritos. Alrededor de la medianoche, un joven recluta llamado Pedro, de apenas 18 años, apenas lo suficiente para afeitarse, empezó a llorar en silencio en la oscuridad. No era fuerte, solo esos sonidos pequeños y entrecortados que cortaban la noche. Miguel se arrastró hacia él. «No puedo con esto», susurró Pedro. «Soy pastor, no sé luchar contra soldados. Mi padre hace queso. ¿Qué hago aquí?» Miguel no tenía respuesta, porque estaba pensando exactamente lo mismo. Un carpintero y un pastor a punto de enfrentarse al ejército que había conquistado Europa. Era una locura. Pero entonces el sargento Torres apareció de la oscuridad y se sentó junto a ellos. No les dijo que fueran valientes, ni fuertes, ni ninguna de esas tonterías. En cambio, dijo algo que Miguel recordaría toda su vida. ¿Quieren saber un secreto sobre esos soldados franceses? Creen que no pueden perder. Han ganado tantas veces que han olvidado lo que es el miedo. Eso los hace peligrosos, pero también los vuelve estúpidos. Vendrán a por nosotros como siempre, de frente, con toda la fuerza, esperando que nos rindamos. Y cuando no nos rindamos, cuando se den cuenta por primera vez de que tal vez sí pueden perder, ese miedo que olvidaron volverá de golpe, y entonces los mataremos». Torres hizo una pausa, mirándolos a ambos. «Mañana no serán carpinteros ni pastores, son artilleros, y esos cabrones franceses están a punto de aprender la diferencia». A las 2 de la mañana del 19 de julio, los exploradores franceses reportaron algo que confundió al general Dupont. Las fuerzas españolas se movían cerca de Bailén, 2 divisiones al mando de los generales Reding y Coupigny,
unos 7.000 hombres. Dupont había estado intentando retirarse de su posición avanzada en Andújar, sabiendo que el general español Castaños estaba en algún lugar de la región con fuerzas adicionales. La jugada inteligente era retroceder, consolidarse con la división del general Vedel al norte y luego aplastar a los españoles con número abrumador. Pero ahora había tropas españolas cerca de Bailén, directamente en su camino. Dupont hizo un cálculo: 7.000 milicianos contra 12.000 veteranos franceses de élite. Ni siquiera era una competencia. Los dejaría a un lado y continuaría su retirada. Se dieron órdenes: prepararse para combate al amanecer. Formación estándar. Lo habían hecho 50 veces contra enemigos mejores. Lo que Dupont no sabía era que Castaños había apostado 2 divisiones más al sur, la de La Peña y la de Jones, listas para cortar cualquier retirada francesa. La trampa estaba tendida, y en el centro de la trampa, Miguel Ortega, estando de pie tras su cañón de 4 libras, observaba cómo las primeras luces grises del amanecer se deslizaban por las llanuras españolas, intentando recordar la secuencia de carga sin vomitar. El amanecer llegó rápido en sur de España en julio. El sol ascendía como un martillo, densificando el aire e incalentándolo instantáneamente. Los vio a las 5:20. Infantería francesa con casacas azules avanzando en columnas perfectas por el camino real hacia Bailén. Miles de ellos. Sus botas golpeaban el suelo con un ritmo sincronizado que resonaba como un trueno lejano. Tras ellos, la caballería. Tras ellos, las enormes figuras de piezas de artillería arrastradas por tiros de caballos. Parecía que el fin del mundo se acercaba, organizado e imparable. Torres agarró a Miguel del hombro. «Recuerda tu entrenamiento. Carga, apunta, dispara, muévete. Eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Carga, apunta, dispara, muévete. ¿Puedes hacer eso?» Miguel tenía la boca demasiado seca para hablar. Asintió. «Bien, porque en unos 5 minutos les presentaremos a esos franceses la hospitalidad española». A las 5:40, la artillería española abrió fuego. Los franceses ni siquiera estaban en formación, seguían avanzando por el camino en columnas, confiados, esperando que los españoles esperaran hasta que se desplegaran por completo. En cambio, las primeras balas de cañón españolas impactaron contra esas columnas a 250 metros. Miguel no pensó, simplemente siguió la secuencia. Torres anunció el objetivo. Miguel y su cargador, un herrero llamado García, con antebrazos como troncos, metieron la carga de pólvora por el cañón. Otro hombre introdujo la bala de 2 kilos. Torres ajustó ligeramente la altura. ¡Fuego! El cañón se sacudió como un ser vivo, saliendo humo del cañón con una conmoción tan fuerte que parecía un puñetazo en el pecho. A lo lejos, Miguel vio a un grupo de soldados franceses desaparecer. Un segundo estaban allí y al siguiente solo había niebla de sangre y gritos. «¡No miren!», gritó Torres. «¡Recarguen! ¡Muévanse!». Ya estaban desenganchando el cañón del aparejo, mientras la caballería lo empujaba 20 metros a la izquierda, mientras Miguel y García corrían a su lado. 30 segundos después, estaban en una nueva posición. «¡Disparo de metralla!», gritó Torres. Esto es lo que es la metralla. Imagina un cartucho de escopeta gigante, pero para un cañón. Es una lata llena de docenas de balas de hierro, cada una de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Al dispararla, la lata se desintegra y todas esas balas salen disparadas formando un cono mortífero. Alcance efectivo, unos 300 metros. Lo que le hace a los seres humanos a esa distancia, no quiere saberlo. De hecho, necesita saberlo, porque eso fue lo que sucedió después. Los franceses, al darse cuenta de que estaban bajo fuego de artillería, hicieron exactamente lo que dictaba su entrenamiento. Comenzaron a desplegarse desde columnas de marcha hacia las líneas de batalla. Esta es la doctrina militar básica: desplegarse para minimizar bajas por artillería, prepararse para avanzar. Pero lleva tiempo. Unos minutos en los que los soldados permanecen relativamente quietos, reorganizando filas, los oficiales gritando órdenes. La artillería española había estado esperando ese momento. 20 cañones españoles dispararon simultáneamente metralla contra las formaciones francesas a 200 metros. Imagínense estar bajo una tormenta de metal donde cada gota pesa medio kilo y viaja a la velocidad del sonido.
Los soldados franceses fueron destrozados, brazos separados de sus cuerpos, cabezas explotadas. El sonido era indescriptible, no solo el estruendo de los cañones, sino el impacto húmedo del metal contra la carne a gran escala, y luego los gritos. Dios mío, los gritos. Las formaciones francesas se disolvieron en el caos, soldados cayendo, otros intentando poner a salvo a camaradas heridos, oficiales gritando órdenes que nadie podía oír por encima del bombardeo artillero. Y aquí es donde la doctrina de movilidad española lo cambió todo. La artillería francesa, finalmente posicionada, comenzó a disparar para alcanzar los cañones españoles. Tenían ventaja en poder de fuego. Esos cañones de 12 libras podían aniquilar un cañón español de 4 libras de un impacto directo. Pero para cuando la artillería francesa cargaba, apuntaba y disparaba hacia donde había estado un cañón español, este ya no estaba allí. Las dotaciones españolas disparaban, se desplazaban 30 o 40 metros, se preparaban, volvían a disparar. Los comandantes de artillería francesa se estaban volviendo locos intentando apuntar a enemigos que no se quedaban quietos. El general Dupont, al ver cómo sus elementos de vanguardia eran destrozados, hizo exactamente lo que Napoleón le enseñaba a hacer: atacar. Una fuerza abrumadora en el punto de contacto. Ordenó un asalto general. La infantería francesa se acercaría a las posiciones españolas con bayonetas caladas, apoyada por la caballería. Al entrar en combate cuerpo a cuerpo, la artillería perdía eficacia. Era una táctica sensata. Contra un enemigo normal habría funcionado. El ataque francés llegó en 3 oleadas masivas. La primera impactó las líneas españolas a las 6:30. El cañón de Miguel estaba situado detrás de la infantería, protegido por soldados españoles con mosquetes que debían protegerlos del asalto francés. Vio a la infantería francesa subir la cuesta hacia ellos y algo en su brevio simplemente se rompió. No eran humanos, eran una oleada a sol de muerte, cientos de hombres profiriendo gritos de guerra, bayonetas que reflejaban el sol del amanecer e iban a matarlo. Se quedó paralizado, no podía moverse, no podía respirar. Torres le dio una bofetada, fuerte. «Carga la maldita pistola, Miguel, cárgala ya». La impresión lo hizo retroceder bruscamente. Sus manos se movieron automáticamente, siguiendo el ejercicio. Carga de pólvora, disparo de cartucho, embestida. Torres ni siquiera se molestó en apuntar con cuidado. Los franceses estaban tan cerca que era imposible fallar. 60 metros. 50. ¡Fuego! El disparo de metralla arrasó la primera fila del asalto francés y la borró por completo. 20 hombres dejaron de existir como individuos y se convirtieron en una mancha roja. Los hombres que los seguían tropezaron, algunos cayendo, otros intentando trepar por encima de los cuerpos de sus camaradas. La infantería española abrió fuego de mosquete, irregular, no las descargas precisas de los soldados profesionales, pero a esa distancia la precisión no importaba. Los soldados franceses caían a lo largo de toda la línea, pero seguían avanzando. Porque eso era lo que hacían los veteranos de Napoleón, presionar los ataques incluso cuando los hombres morían a su alrededor. Los marines franceses de la Guardia Imperial llegaron a la línea de artillería española. No eran soldados regulares, sino tropas de élite, cada uno veterano de múltiples campañas, entrenado para luchar en el combate cuerpo a cuerpo más brutal. Se abalanzaron sobre la posición del cañón de Miguel como lobos rabiosos. Miguel vio a Torres sacar su machete. Sí, los artilleros llevaban machetes precisamente para esta situación, y empezar a luchar cuerpo a cuerpo. García, el herrero, agarró el pisón y lo usó como un garrote, clavándoselo en el cráneo a un marín francés con tanta fuerza que Miguel oyó el chasquido por encima de los disparos. ¿Y Miguel? Miguel se meó encima. Tiene 23 años, hay un hombre a 1 metro de distancia intentando apuñalarlo con una bayoneta, y su cuerpo simplemente bloqueó todas sus funciones, excepto el instinto de supervivencia. Agarró lo más cercano que encontró, una palanca para apuntar el cañón, y la blandió con fuerza. Pura suerte, le dio al marín francés en la garganta. El hombre cayó al suelo ahogándose. Miguel vomitó. Torres lo agarró y lo jaló hacia atrás. ¡Nos movemos, ahora! Abandonaron el cañón. Lo dejaron allí y corrieron 50 metros hasta una posición secundaria donde otra tripulación tenía un cañón ya cargado. Así era el sistema español.
Si una posición era invadida, no se moría defendiéndola, sino que se replegaba al siguiente cañón. Los marines franceses que habían luchado para capturar el cañón de Miguel se encontraron repentinamente expuestos, junto a un cañón capturado que no importaba porque había 10 cañones españoles más disparándoles desde posiciones que ni siquiera sabían que existían. La mayoría de esos marines murieron en los siguientes 60 segundos. El primer asalto francés se desató. No fue derrotado, eran profesionales, pero se retiró, dejando más de 300 muertos y heridos esparcidos a lo largo de 200 metros de terreno ocupado por los españoles. Miguel temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Le sangraban los oídos por la conmoción de la artillería, tenía las manos enrojecidas por la carga y la batalla apenas llevaba 90 minutos. Miró a Torres. «¿Cuánto falta?», rió Torres, y fue la risa más amarga que Miguel había oído jamás. «Hijo, nos quedan al menos 7 horas de esto. Bienvenido a la guerra». A las 9 de la mañana, Dupont se había comprometido a un segundo asalto masivo. No podía permitirse detenerse. Su ejército estaba atrapado. Las fuerzas españolas lo seguían al sur. Las divisiones de La Peña y Jones habían cerrado la trampa. La división del general Bedel, al norte, no podía alcanzarlo sin abrirse paso a través de las posiciones españolas. La única salida era a través de Bailén, a través de Miguel y la artillería española. El segundo asalto fue peor. Dupont envió a su caballería pesada, coraceros, con petos de acero que podían detener las balas de mosquete. Estas eran las tropas de choque que habían destrozado los cuadros de infantería rusos y austriacos. Llegaron a galope tendido, cientos de toneladas de caballos y hombres en armadura apuntando a las posiciones españolas como un ariete viviente. El sonido por sí solo era aterrador, cascos retumbando, hombres gritando, espadas desenvainadas. La infantería española comenzó a dispersarse. Se podía ver, hombres en los bordes de las formaciones girando y corriendo. No se les puede culpar. Eran civiles con 3 meses de entrenamiento que veían a la caballería más elitista de Europa abalanzándose sobre ellos. Pero la caballería tiene una debilidad. No puede cargar directamente contra fuego de artillería. Los caballos no lo harán. Son lo suficientemente inteligentes para ver venir la muerte y se niegan. Los artilleros españoles lo sabían. Cuando los coraceros se acercaron a 150 metros, todos los cañones españoles que podían apuntarlos cambiaron a metralla y dispararon simultáneamente. No fueron los soldados los que sufrieron, sino los caballos. Docenas de ellos cayeron, revolviéndose y gritando de maneras que hicieron que los gritos humanos sonaran apagados. Las cargas de caballería dependen del impulso. Cuando los caballos de cabeza caen, los de atrás se amontonan sobre ellos. Toda la formación se derrumbó en caos. Caballos moribundos, jinetes despedidos, los que aún montaban tratando de controlar a los animales aterrorizados que querían estar en cualquier otro lugar. El fuego de mosquete español comenzó a eliminar a los jinetes desmontados. Los coraceros se retiraron, dejando a sus muertos y heridos, y peor aún, docenas de sus caballos dispersos por tierra de nadie. Aquí es donde la doctrina de artillería española demostró su verdadero esplendor. A las 10 de la mañana, los comandantes franceses empezaban a darse cuenta de algo imposible. Habían estado contando los cañones españoles. Una primera estimación, unas 15 piezas de artillería española. Pero ya habían identificado posiciones de tiro para al menos 30 cañones, y estos seguían apareciendo en nuevas posiciones. ¿Cómo? Unos cuantos oficiales franceses lo descubrieron. Los españoles movían los mismos cañones a diferentes posiciones de tiro tan rápido que parecía que tenían el doble de piezas de artillería de las que realmente tenían. Era magia táctica y estaba volviendo locos a los artilleros franceses que no podían establecer fuego de contrabatería con eficacia. La tripulación de Miguel había movido su cañón 6 veces. Habían recogido un cañón de 4 libras de repuesto tras abandonar el primero. Había cañones de repuesto preparados precisamente para esta situación. Las manos de Miguel sangraban por la quemadura de la cuerda. Su hombro era un moretón morado por el retroceso del cañón. Su oído era solo un zumbido agudo y constante, interrumpido por explosiones. Había dejado de tener miedo alrededor de las 8:30, no porque se hubiera vuelto valiente. Simplemente había salido corriendo del miedo. Su cuerpo literalmente no podía producir más adrenalina. Se movía entre la niebla, siguiendo órdenes mecánicamente porque pensar en lo que estaba sucediendo lo haría acurrucarse y gritar. Pedro, el joven pastor, estaba muerto.
asesinado por una bala de cañón francesa a las 7:15 que le dio de lleno en el pecho, convirtiéndolo en una niebla roja. Miguel lo había visto. Un segundo Pedro estaba allí de pie, y al siguiente simplemente había desaparecido, excepto por sus botas. Sus botas seguían allí, con sus pies aún puestos. Miguel intentó no pensar en eso. Falló. Vomitó de nuevo. Siguió cargando. A las 11 los franceses estaban desesperados. Dupont vio que las divisiones españolas al sur comenzaban a avanzar. Iba a estar rodeado. Necesitaba abrirse paso ya. Ordenó un tercer asalto general. Todas las unidades disponibles, ataques simultáneos en múltiples puntos, máxima agresión. Si no lograban romper la línea española en este ataque, estaban acabados. Dupont envió a su ayudante de campo, un hombre llamado Villutré, para coordinar el asalto. Dio órdenes sencillas: romperlos, cueste lo que cueste. El tercer asalto fue un infierno hecho realidad. Todas las unidades francesas atacaron simultáneamente. Infantería, caballería. La artillería disparó sobre sus propias tropas hacia las posiciones españolas. El sonido era apocalíptico. Miles de mosquetes disparando, docenas de cañones, hombres profiriendo gritos de guerra, tambores marcando el ritmo del ataque, soldados heridos llorando por sus madres en francés y español. El humo cubría el campo de batalla tan denso que apenas se podía ver a 30 metros. Miguel disparó su cañón contra esa humaeda, sin siquiera ver lo que estaba alcanzando, simplemente cargando y disparando ante los fogonazos de los mosquetes franceses. Algo increíble estaba sucediendo. La línea española no se desmoronaba. Estos agricultores, carpinteros y pastores, que 3 meses atrás no podían marchar en línea recta, resistían contra los veteranos de Napoleón, porque sus oficiales habían hecho algo radical. Les habían dicho la verdad a sus soldados. Nada de discursos gloriosos sobre el honor o la victoria. Solo, si nos desmoronamos, los franceses quemarán Andalucía, sus hogares, sus familias. Esta es la única línea que los separa de todos sus seres queridos. Así que no nos desmoronamos. Moriremos aquí si es necesario, pero no nos desmoronamos. Miguel lo comprendió perfectamente. Elena, su hermana, no dejaba de ver su rostro. 16 años. ¿Qué sería de ella si los franceses conseguían pasar? Esa imagen lo mantenía cargando, disparando, moviéndose aunque su cuerpo se apagaba por el agotamiento. Y entonces algo cambió. Las unidades francesas dejaron de avanzar. No se retiraban, simplemente se detenían, se mantenían en su lugar, sin atacar. Los oficiales les gritaban, pero los soldados no se movían. Miguel podía verlos a través de las rendijas del humo, ahí de pie, con aspecto perdido. Torres también lo vio. «Están acabados», dijo en voz baja. «Se han desmoronado». Esto es lo que había sucedido. El ejército francés llevaba 6 horas luchando. Habían llevado a cabo 3 asaltos masivos. Cada uno había sido repelido con terribles bajas. Habían perdido más de 2.000 muertos y 400 heridos. Bajas que se considerarían catastróficas incluso para una batalla que durara días. Su amunición se estaba agotando. Sus formaciones estaban destrozadas. Sus unidades de élite habían sido diezmadas. Y por primera vez desde que la mayoría de estos soldados se habían unido al ejército de Napoleón, comprendieron que iban a perder. Esa comprensión se extendió entre las filas francesas como un veneno. Estos eran hombres que habían ganado 50 batallas, que se creían invencibles, y esa creencia era la base de su valentía. Una vez que se quebró, todo lo demás se quebró. Dupont vio que su ejército se desmoronaba e hizo lo único que pudo. Al mediodía envió oficiales con banderas, exigiendo condiciones de capitulación. Se rendía. El ejército de Napoleón, por primera vez en la memoria de todos, se rendía ante un enemigo en batalla abierta. El general Castaño se reunió con representantes franceses. La negociación fue brutal. Dupont intentó negociar los términos. Su división depondría armas, pero se le permitiría regresar a Francia. Castaño se negó. Rendición incondicional.
todas las fuerzas francesas, no solo la división de Dupont, sino también la división de Bedel al norte y todas las tropas francesas en el sur de España, serían prisioneros de guerra. Los representantes de Dupont protestaron. La división de Bedel ni siquiera había participado en la batalla. ¿Por qué debían rendirse? Y fue entonces cuando Castaños jugó su última carta. Sus oficiales mostraron a los representantes franceses una carta capturada. Órdenes del jefe de policía de Napoleón, el duque de Rovigo, a Dupont. La carta detallaba los planes franceses para consolidar fuerzas y abandonar el sur de España. Castaños lo sabía todo sobre las disposiciones e intenciones francesas. Los tenía completamente rodeados. Tenía tropas de refresco. Los franceses tenían soldados exhaustos, desmoralizados y con munición menguante. «Ríndanse ahora, reciban condiciones honorables como prisioneros de guerra», dijo Castaños. «Seguid luchando y daré órdenes de no tomar prisioneros». A las 3 de la tarde del 19 de julio de 1808, el general Pierre Dupont firmó la capitulación. 15.000 soldados franceses depusieron las armas. 3 águilas imperiales, los estandartes sagrados de los regimientos de Napoleón, fueron capturadas. 19 generales franceses fueron hechos prisioneros de guerra. 3 más ya habían muerto. Los españoles capturaron 30 piezas de artillería, 7.000 mosquetes, toda la munición y los pertrechos franceses. El ejército de Andalucía, compuesto principalmente por civiles con 3 meses de entrenamiento, había derrotado a la Grande Armée. Miguel se sentó en el suelo cerca de su cañón y lloró. No de alivio ni de alegría, de agotamiento, horror y dolor. García, el herrero, había muerto en el último asalto francés por una bala de mosquete en el ojo. Pedro estaba muerto. Otros 7 hombres de la batería de Miguel estaban muertos. Decenas más heridos. ¿Y para qué? ¿Para que Elena pudiera dormir tranquila una noche más? Quizás con eso bastaba. Ya no lo sabía. El sargento Torres lo encontró 1 hora después. Se sentó a su lado. No dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado mientras Miguel lloraba. Finalmente, Miguel preguntó: «¿Cómo haces esto? ¿Cómo superas esto y sigues siendo humano?» Torres lo miró con ojos cansados. «No lo haces, solo finges, y esperas que nadie se dé cuenta». Los recuentos de bajas se fueron registrando en los días siguientes. Pérdidas francesas, aproximadamente 2.200 muertos, 400 heridos y 15.000 capturados. Pérdidas españolas, 243 muertos y más de 600 heridos. La proporción era asombrosa. El ejército español había logrado lo que ningún ejército europeo había logrado: derrotar a los veteranos de Napoleón en batalla abierta con inferioridad numérica y soldados civiles. Cuando la noticia llegó a París, Napoleón, según se dice, montó en cólera y destrozó muebles. Llamó a Dupont un cobarde e idiota. Pero Napoleón no era estúpido. Sabía lo que realmente había sucedido. Los españoles no habían ganado por su valentía superior ni por suerte. Habían ganado gracias a la innovación táctica. Esos cañones de 4 libras de juguete y la doctrina de la artillería móvil habían quebrado a su ejército. Los archivos militares franceses de 1808 muestran un interés repentino y urgente en una artillería más ligera y móvil. Durante el año siguiente, los franceses rediseñaron su tren de artillería, desarrollando cañones más ligeros y sistemas de despliegue más rápido. La innovación española en Bailén cambió literalmente la forma en que los ejércitos europeos concebían la guerra de artillería. Los observadores británicos que investigaron el lugar de la batalla escribieron informes elogiando la doctrina táctica española. Un coronel británico señaló que los españoles habían transformado la artillería de un arma defensiva estática a una fuerza ofensiva dinámica. Las academias militares de toda Europa estudiaron Bailén durante décadas. Las tácticas empleadas ese día se reflejaron en las reformas militares prusianas, en la doctrina artillera austriaca e incluso en las campañas rusas. Lo que Miguel, Torres y miles de otros soldados españoles habían hecho con esos juguetes de 4 libras había revolucionado la guerra. Pero el impacto estratégico fue aún mayor. Bailén fue la primera gran derrota de Napoleón en una batalla terrestre.
Durante 6 años, Napoleón había ganado todos los enfrentamientos importantes. Su aura de invencibilidad había impedido que media Europa se rebelara. Después de Bailén, esa aura se hizo añicos. En cuestión de meses, Austria lanzó una nueva guerra contra Francia. Los movimientos de resistencia en Italia y Alemania cobraron momentum. Napoleón tuvo que retirar 40.000 soldados de otros teatros de operaciones y enviarlos a España, tropas que necesitaba desesperadamente en otros lugares. La Guerra de la Independencia, que Napoleón esperaba que fuera una rápida acción policial, se convirtió en una úlcera sangrante que agotó los recursos franceses durante 6 años. Los historiadores militares trazan una línea directa entre Bailén y la eventual derrota de Napoleón en Leipzig y Waterloo. Los peseros españoles, con sus armas inferiores, habían iniciado la caída de las fichas de dominó. ¿Y qué le pasó a Miguel? Luchó durante el resto de la Guerra de la Independencia. Ascendió a sargento Bailén. Luchó en Talavera, en Salamanca, en Vitoria. Sobrevivió a todo. Regresó a Jaén en 1814 cuando los franceses finalmente abandonaron España para siempre. Intentó volver a la carpintería. No pudo. Le temblaban demasiado las manos. Se despertaba gritando por las pesadillas sobre aquel día en Bailén, sobre Pedro desapareciendo en una niebla roja, sobre García con la bala de mosquete en el ojo. No había una palabra para eso entonces. Lo llamaban corazón de soldado. Nosotros lo llamaríamos TEPT. Murió en 1846 a los 61 años. Nunca se casó. Su hermana Elena lo cuidó cuando los temblores se volvieron demasiado fuertes. La historia olvidó a Miguel Ortega. No hay monumento en su honor ni calle con su nombre. La mayoría de los libros de historia sobre Bailén se centran en los generales, la brillante estrategia de Castaños, los errores de Dupont. Mencionan las tácticas de artillería en 1 o 2 párrafos. No hablan del carpintero de 23 años que cargó un cañón de 4 libras 12 veces por hora durante 9 horas seguidas mientras los hombres morían a su alrededor. No hablan de Pedro el Pastor, ni de García el Herrero, ni de los cientos de civiles que se plantaron frente al ejército de Napoleón y se negaron a rendirse. Pero aquí está la cuestión. Lo que encontraron los comandantes franceses al llegar finalmente a las posiciones de artillería españolas tras la capitulación no fue un arma secreta ni tecnología avanzada. Fue sangre, quemaduras por las cuerdas y hombres exhaustos que apenas podían mantenerse en pie. El secreto que cambió la guerra no estaba en los cañones, era la gente que los respaldaba. Civiles que se habían convertido en soldados por desesperación, que habían aprendido que no se vence a un enemigo superior combatiéndolo como él espera. Hay que innovar, hay que moverse rápido, hay que negarse a rendirse incluso cuando la lógica dicta que hay que hacerlo. Y a veces, con mucha suerte y mucha determinación, se gana. Napoleón pasó años intentando conquistar España después de Bailén. Envió a sus mejores mariscales, cientos de miles de tropas. Nunca lo logró, porque los españoles habían aprendido algo en Bailén que Napoleón nunca entendió. No hace falta ser el más fuerte para ganar, solo hay que estar dispuesto a luchar de forma diferente y negarse a rendirse. 7 soldados españoles que lucharon en Bailén aún vivían en 1900. El más joven tenía 112 años. Cuando le preguntaron qué era lo que más recordaba de la batalla, respondió: el sonido, los cañones. Todavía los oigo a veces. Luego sonrió. Pero ganamos. Nadie pensó que pudiéramos, pero lo hicimos. Y eso es todo lo que importa. Miguel Ortega, Pedro el Pastor, García el Herrero. Olvidarás estos nombres en 5 minutos. Pero si no le das a me gusta, no te suscribas, el algoritmo de YouTube también lo olvidará. Decidirá que esta historia no vale la pena mostrarla a otros. Tú decides, mantén vivos a estos héroes olvidados o déjalos desaparecer para siempre. Un me gusta equivale a un saludo a los guerreros que la historia olvidó. Suscríbete para no perderte nunca estas historias enterradas. Comenta, saluda, si crees que merecen ser recordadas. Porque si los olvidamos, ¿quién nos recordará cuando llegue nuestro momento? La batalla de Bailén terminó el 19 de julio, pero la historia de Miguel no.
Lo que ocurrió 9 meses después, cuando las fuerzas francesas regresaron a Bailén en busca de venganza, casi destrozó por completo al ejército español. Napoleón envió al mariscal Soult con 60.000 soldados y órdenes de dar un ejemplo. Lo que los españoles hicieron a continuación fue aún más desesperado y brillante que Bailén. Lo revelaré en el próximo video, pero solo los suscriptores reciben la notificación. Comenta segunda parte si quieres la historia completa. Si llegamos a 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador. Forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Suscríbete ahora, porque Miguel se ganó tus 3 segundos de esfuerzo. ¿No crees? Si llegamos a 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador. Forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Suscríbete ahora, porque Miguel se ganó tus 3 segundos de esfuerzo. ¿No crees? Próximo episodio. La venganza de Soult, cuando 60.000 soldados franceses regresaron a Bailén. 9 meses después de su humillante derrota, los mariscales de Napoleón regresaron al sur de España con una sola misión: destruir al ejército español que había avergonzado a Francia. El mariscal Soult trajo 60.000 soldados, la mayor fuerza francesa jamás reunida en España. Los españoles contaban con 4.000 defensores y estaban completamente rodeados. Lo que sucedió a continuación incluyó túneles subterráneos, una falsa rendición y la maniobra de artillería más descabellada de la historia militar. Miguel Ortega estaba allí, y esta vez ya no temblaba.